Bienvenidos de vuelta a su canal de noticias de farándula y salseo. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos porque hoy tenemos un bombazo. Un rumor que está incendiando las redes sociales y del que no podemos dejar de hablar. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y por supuesto mucho drama. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en la supuesta ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé. La pareja dorada turca que nos enamoró a todos con su química en pantalla y su adorable relación fuera de ella. ¿Será cierto que su cuento de hadas ha llegado a su fin? Antes de que entremos de lleno en el chisme, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de farándula, noticias exclusivas y por supuesto mucho salseo. No se queden fuera de la conversación y únanse a nuestra comunidad de chismosos empedernidos. Los espero. Ahora sí, vamos al lío. La noticia de la supuesta ruptura entre Kerem y Hande ha explotado en todas las redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, todos están inundados de comentarios, teorías y supuestos indicios de que algo no anda bien entre ellos. Pero, ¿de dónde surgió todo este alboroto? ¿Cómo pasó esta pareja aparentemente invencible a estar al borde del precipicio? Bueno, la primera chispa que encendió la hoguera de los rumores fue la falta de interacción en redes sociales. Kerem y Hande, que solían ser muy activos y cariñosos en Instagram, publicando fotos juntos, dejándose comentarios llenos de amor y compartiendo momentos de su vida cotidiana, de repente, silencio. Un silencio sepulcral que, como era de esperarse, despertó la suspicacia de sus fans más atentos. Recuerden, mis chismosos, que en la era digital, la presencia en redes sociales a menudo se equipara a la validez de una relación. ¿Por qué ya no se dan me gusta, no han subido una foto juntos en semanas, algo raro está pasando? Eran algunos de los comentarios que inundaban sus perfiles. Y como sabemos, cuando el río suena, piedras trae. Las redes sociales son un espejo de nuestras vidas, y la ausencia de la imagen perfecta de una pareja suele interpretarse como el inicio del fin. Pero la falta de interacción en redes sociales no fue lo único que alimentó los rumores. También se filtraron algunas noticias sobre supuestas discusiones acaloradas en el set de grabación de sus respectivos proyectos. Al parecer, la tensión entre ellos era palpable y algunos testigos aseguran haber presenciado momentos incómodos. Imagínense la escena. La frustración del trabajo mezclada con problemas personales, explotando en medio de un rodaje. Drama puro. Ojo. Aquí es importante aclarar que estas son solo especulaciones. No hay confirmación oficial de que estas discusiones hayan ocurrido realmente. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, este tipo de rumores suelen tener un impacto importante. La reputación es un activo valioso, y una mancha en ella puede tener consecuencias devastadoras. Otro factor que contribuyó al revuelo fue la apretada agenda de ambos actores. Kerem y Hande son dos de las estrellas más solicitadas de Turquía, y sus compromisos laborales los mantienen constantemente viajando y trabajando en diferentes proyectos. Esta distancia física inevitablemente pudo haber afectado su relación. Sumemos a esto la presión de los fans y los medios, que constantemente exigen más y más de sus ídolos. Una receta para el desastre. Como sabemos, mantener una relación a distancia no es tarea fácil. Requiere mucha comunicación, confianza y esfuerzo por ambas partes. Y en el caso de Kerem y Hande, con sus agendas tan demandantes, es comprensible que hayan enfrentado algunos desafíos. Las largas horas de trabajo, los viajes constantes, la falta de tiempo para el ocio, todo esto puede desgastar una relación, incluso la más sólida. Pero, ¿cuáles son las teorías más populares sobre los motivos de la supuesta ruptura? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los fans han elaborado una serie de hipótesis, algunas más creíbles que otras, sobre lo que pudo haber causado la separación. Y como buenos chismosos, no podemos evitar analizarlas a fondo. Una de las teorías más extendidas es la de la infidelidad. Algunos rumores apuntan a que Kerem podría haber tenido un desliz con otra actriz durante uno de sus viajes de trabajo. ¡Escándalo! Sin embargo, no hay ninguna prueba que respalde esta acusación. Todo se basa en especulaciones y comentarios sin fundamento. Pero admitámoslo, la idea de un engaño siempre añade un toque picante a cualquier historia de ruptura.
Otra teoría sugiere que la presión mediática y la constante exposición pública pudieron haber desgastado la relación. Como sabemos, Kerem y Hande eran una de las parejas más queridas y fotografiadas de Turquía. Cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por los paparazzi y analizado minuciosamente por los fans. Esta falta de privacidad inevitablemente pudo haber afectado su intimidad y su relación. Imaginen no poder salir a cenar sin ser acosados por los fotógrafos, o no poder tener una conversación privada sin que se filtre a la prensa. Una pesadilla. También se habla de diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Al parecer, Kerem y Hande tenían visiones diferentes sobre cómo querían que fuera su vida en pareja. Algunos rumores apuntan a que Hande estaba ansiosa por casarse y formar una familia, mientras que Kerem prefería enfocarse en su carrera profesional. El eterno debate entre el amor y la ambición. Ojo. Estas son solo teorías. No sabemos con certeza cuáles son los verdaderos motivos de la supuesta ruptura. Lo único que sabemos es que algo no anda bien entre ellos y que los rumores de separación son cada vez más fuertes. Y como periodistas del corazón, nuestra labor es mantenerlos informados de todas las posibilidades. Pero, ¿qué han dicho Kerem y Hande al respecto? Hasta el momento ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo la noticia. Han optado por el silencio, lo que inevitablemente ha alimentado aún más las especulaciones. En el mundo de la farándula, el silencio puede interpretarse de muchas maneras: aceptación, negación, estrategia. Un verdadero misterio. Sin embargo, algunos medios turcos han publicado declaraciones de fuentes cercanas a la pareja que aseguran que la relación está pasando por un momento difícil. Al parecer, Kerem y Hande están intentando solucionar sus problemas y salvar su relación. Estas fuentes, que siempre permanecen en el anonimato, suelen ser la clave para entender lo que realmente está sucediendo detrás de las cámaras. Esperemos que así sea. Muchos fans todavía tienen la esperanza de que Kerem y Hande logren superar este bache y volver a estar juntos. Después de todo, su historia de amor ha sido una inspiración para muchos y sería una pena que terminara de esta manera. El amor de los fans es un arma de doble filo, puede elevar a una pareja a la cima, pero también puede presionarla hasta el punto de quiebre. Ahora bien, dejando a un lado el drama y las especulaciones, es importante recordar que Kerem y Hande son dos personas que tienen derecho a su privacidad. Independientemente de lo que esté pasando entre ellos, merecen respeto y comprensión. Es fácil juzgar desde la distancia, pero debemos recordar que no conocemos todos los detalles de su situación. No debemos olvidar que detrás de las cámaras y los flashes hay seres humanos con sentimientos y emociones. Y como todos, tienen derecho a vivir su vida privada sin ser juzgados o criticados. El acoso mediático puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental de una persona, y es nuestra responsabilidad como espectadores ser conscientes de ello. Así que en lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos enfocarnos en enviarles mensajes de apoyo y desearles lo mejor. Si su relación está pasando por un momento difícil, esperemos que logren superarlo. Y si por el contrario han decidido separarse, esperemos que encuentren la felicidad por caminos separados. Lo importante es que ambos encuentren la paz y la felicidad, ya sea juntos o separados. Sea cual sea el desenlace de esta historia, lo importante es recordar que el amor, como todas las cosas en la vida, es un proceso en constante cambio. A veces funciona y a veces no, y eso está bien. Lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante. El amor no es un cuento de hadas, sino un camino lleno de obstáculos y desafíos. En resumen, mis chismosos favoritos, la supuesta ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los rumores, las especulaciones y las teorías sobre los motivos de la separación no han dejado de circular. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de los actores. Es como una telenovela en la vida real, con giros inesperados y un final incierto. Es importante recordar que Kerem y Hande tienen derecho a su privacidad y que merecen respeto y comprensión. Independientemente de lo que esté pasando entre ellos, debemos enfocarnos en enviarles mensajes de apoyo y desearles lo mejor. La empatía es clave en estos momentos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo lleno de chisme y salseo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la supuesta ruptura entre Kerem y Hande.
Hemos explorado todas las posibles causas, desde la falta de interacción en redes sociales hasta la presión mediática y los planes de futuro divergentes. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ander realmente han roto? ¿Cuáles creen que son los motivos de la separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los estaré leyendo con mucho gusto. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de farándula, noticias exclusivas y mucho salseo. No se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos chismosos. Gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, mis chismosos, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Hasta la próxima.